el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 25 de febrero, día 56 de 365. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblia en 365 días. Hoy llegamos al día 56 de nuestra lectura y nos encontramos con un tema desafiante pero fundamental: la santidad. Dios nos llama a vivir de una manera diferente, apartados para Él, santos para el Señor, pero sabemos que este camino no siempre es fácil. Sin embargo, con su gracia es posible. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Levítico capítulo 16, verso 29, hasta el capítulo 18, verso 30. Marcos capítulo 7, verso 24, hasta el capítulo 8, verso 10. Salmos 41, versos del 1 al 13. Y Proverbios capítulo 10, versos del 15 al 16. Constantemente Dios nos está recordando hoy que la santidad no es un peso, es un privilegio que nosotros tenemos. Entonces, no se trata de perfección, sino de rendición para con nuestro Dios. Es un llamado a vivir en obediencia y en dependencia de Él. ¿Qué te parece si me acompañas en oración? Señor, hoy venimos ante ti reconociendo que sin tu gracia no podemos caminar en santidad. Hoy queremos darte las gracias porque a través de Jesús nos das acceso a una vida nueva, a una vida limpia, a una vida restaurados por ti. Enséñanos a buscarte con un corazón sincero, a confiar en tu provisión en medio de todas nuestras necesidades. Ayúdanos a reflejar tu amor en todo lo que nosotros hacemos, a amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir con integridad, a amar con tus ojos, a tener sabiduría. Danos compasión, la compasión que necesitamos al momento de hablar con otra persona. Que cada palabra que hoy leamos o que hoy escuchemos sea esa palabra que traiga luz a nuestro camino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Levítico capítulo 16, verso 29. En el 10º día del mes señalado, a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Marca esa parte. Y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en el lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas las instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Levítico capítulo 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como ofrenda al Señor, esa persona será culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Asegurará que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar a los animales al Señor como ofrendas de paz. Entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar
del Señor a la entrada del tabernáculo y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. El pueblo ya no deberá serle infiel al Señor al ofrecer sacrificios a ídolos que tienen forma de cabra. Esta es una ley perpetua para el pueblo y tendrá que obedecerla de generación en generación. Dales también este mandamiento: si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes ofrece una ofrenda quemada a un sacrificio, pero no lo lleva a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad. Y si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes, que come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y le excluiré de la comunidad, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Y les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Marca ese verso 11 de Levítico capítulo 17. Por esta razón, les he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que viven entre ustedes. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes va de caza y mata un animal o ave que se permite comer, deberá escurrirle la sangre y cubrirla con tierra. La vida de toda criatura está en su sangre. Por eso he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. Y si algún israelita de nacimiento o extranjero come la carne de un animal que murió de forma natural o fue despedazado por animales salvajes, deberá lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Después de eso quedará puro, pero si no lava su ropa y no se baña, será castigado por su pecado. Desde Levítico 17 en adelante, vamos a ver que cada uno de estos capítulos es un código de santidad. Todo lo que leemos de Dios nos enseña entonces a vivir una vida de santidad, porque sabemos que Dios es santo. Vemos en los versos del 3 al 9 por qué se les prohibía a los israelitas sacrificar fuera del área del tabernáculo. Y es que Dios ya había establecido horas y lugares específicos para el sacrificio, y cada cosa tenía una razón de ser. Si al pueblo se le hubiera permitido hacer los sacrificios donde y cuando quiera, entonces los mandamientos de Dios no tendrían ningún valor. La gente podría fácilmente añadir o quitar a la ley de Dios y acomodarla según su estilo de vida. Entonces, habían ciertas religiones paganas en ese tiempo que permitían que los sacerdotes establecieran sus propias reglas en cuanto a un culto religioso. Pero los mandamientos de Dios servían para que los israelitas no siguieran el ejemplo de sus vecinos paganos, sino para que siguieran las instrucciones que Dios les daba. Entonces, cuando nosotros vemos a israelitas cometiendo idolatría, nos damos cuenta de que sucedió en ellos lo de Jueces capítulo 17 verso 6, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero eso no es lo que Dios quería que nosotros hagamos. Dios quería que nosotros siguiéramos sus instrucciones, obedeciéramos todo lo que Él nos dijera. El verso que te hice resaltar, el verso 11, dice: la vida del cuerpo está en la sangre. Deja claro que la sangre representa la vida. En los tiempos antiguos, muchas culturas paganas ofrecían sacrificios de sangre a ídolos, pero Dios instruyó a su pueblo a usarla para la expiación del pecado. En Jesús nosotros tenemos el sacrificio perfecto. Él derramó su sangre por nosotros. Y la sangre de Jesús nos limpia. La sangre de Jesús nos da vida eterna. Y es lo que dice la Biblia en Hebreos 9:14. No podemos ni debemos vivir sin la sangre de Cristo en nuestras vidas. No son nuestras buenas obras las que nos salvan. Es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, la sangre de Jesús no solo te limpia del pasado, sino que te equipa para el futuro. Dios ya pagó un alto precio por nosotros. Así que no debemos permitir que ninguna cultura nos esclavice
Y es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7:23. En Cristo nosotros encontramos perdón, encontramos redención, encontramos restauración y su sangre nos libera de toda esclavitud del pecado. Leamos ahora Levítico capítulo 18. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor su Dios. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Marca esa parte. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Nunca deberán tener relaciones con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre y no deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea hija de tu padre o de tu madre, ya sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues es una pariente cercana de tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, que es la esposa de tu hijo, de modo que no debes tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque eso deshonraría a tu hermano. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos, y esto sería un acto perverso. Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana ni tengas relaciones sexuales con ella, porque serían rivales. ¿Se acuerdan que Herodes Antipas se casó con Herodías, la esposa de su hermano Herodes Filipo, mientras éste aún vivía? Entonces el matrimonio fue ilegal y moralmente incorrecto, según la ley de Moisés, porque no era solo la esposa de su hermano, sino que también Herodías era su sobrina, lo que lo hacía aún más cuestionable en la relación. Juan el Bautista denunció este pecado públicamente, lo que llevó a que Herodías lo odiara y finalmente conspirara para que lo ejecutara. Continuamos, verso 19. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual. No te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de esas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas estas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ellas. Haré que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas y no deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo, y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora.
Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones, no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de esas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. En Levítico 18 nosotros tenemos un llamado a la pureza. Y es que tenemos instrucciones claras. No se comporten como ellos, no deben imitar su estilo de vida. Y es que los israelitas salieron de una tierra llena de idolatría, como Egipto, rumbo hacia otro lugar lleno de idolatría, como Canaán. Y Dios quería formar en ellos una nueva cultura de santidad. Seguir la corriente es fácil, pero ser santo te costará la vida. La santidad no es fácil, pero es posible. Si Dios nos la pide, es posible. Israel debía apartarse de las prácticas inmorales de las naciones vecinas, muchas de las cuales normalizaban el adulterio, la homosexualidad, la prostitución, el incesto. Algo que nosotros debemos saber es que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. No podemos usar nuestro cuerpo de cualquier manera. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo debe ser nuestro cuerpo? Santo. Algo también que tenemos que tener en cuenta es que no debemos seguir la cultura que está reinando en este momento. Como todos lo hacen, nosotros también lo hacemos. O tú sigues la cultura o tú sigues a Cristo. La moral del mundo cambia, pero la palabra de Dios es eterna. Dios nos llama a nosotros a vivir en pureza, pero no por restricción, no para limitarnos de algo, sino para protegernos. La pureza no es reprensión, es libertad para vivir según el diseño de Dios. Dios nos llama a vivir vidas santas, no vidas impuras. Y es lo que nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:7. El enemigo quiere que pensemos que las leyes de Dios son para limitarnos. No, tú estás leyendo la Biblia, eso te va a limitar. Pero la verdad es que la voluntad es el camino a la verdadera plenitud. No necesitas seguir la corriente del mundo cuando caminas con el que creó el universo. En los versos del 6 al 27 vemos que el casamiento entre parientes estaba prohibido por Dios por razones físicas, por razones sociales y por razones morales. Es hasta ahí que Dios comienza a instruir las leyes. Antes no. Nosotros hemos leído Génesis, hemos leído Éxodo y muchos se preguntaban, pero ¿cómo se reproducían en ese tiempo? Y es que hasta ahí habían otro tipo de leyes. Pero a partir del Levítico, Dios le dice a Moisés claramente cómo es que quiere que se den las cosas. Los niños, por ejemplo, que nacen de parientes cercanos pueden experimentar serios problemas de salud. Sin estas leyes específicas de Dios, la promiscuidad sexual habría sido común, incluso dentro de las familias. Entonces, ¿cuál es esta lista de actividades detestables según la Biblia? Tener relaciones sexuales entre parientes cercanos, cometer adulterio, ofrecer a los hijos como sacrificio a ídolos. Hay quienes dicen, bueno, a mí me ofrecieron a este ídolo, a esta estatua, me ofrecieron para que me vaya bien en la vida. Eso no es bueno para Dios. Tener relaciones homosexuales, tener relaciones con animales. Estas prácticas eran comunes en la cultura pagana, pero Dios le dice a su pueblo, no imites las cosas de la cultura pagana. No te comportes como ellos. No te contamines como ellos. Cometer esas prácticas acarreaba enfermedad, acarreaba deformidad y muerte. Hoy en día la sociedad se hace de la vista gorda. A veces hasta tratan de imponérnoslas como aceptables, pero no llames aceptable lo que la Biblia dice que es detestable. Verso 22 de Levítico 18 dice, no tengas relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un acto detestable. Y muchos me preguntaban, ¿pero qué piensa Dios de los homosexuales? Dios los ama. Dios es amor. Cristo murió en la cruz por los homosexuales, al igual que murió por mí y por ti. Pero eso no significa que apruebe su conducta sexual.
Amar a alguien no significa que estemos de acuerdo con lo que esa persona hace. Dios quiere lo mejor para la vida del ser humano y creó un plan para su sexualidad. La Biblia nos enseña que el sexo fue creado para disfrutar entre un hombre y una mujer, para poder procrear. Ahora, nosotros leemos el libro de Cantar de los Cantares y es clara la primera parte. Allí se nos habla de disfrutar la sexualidad. Leemos el libro de Génesis y vemos que ni bien comienza la historia, Dios indica a Adán y a Eva que deben multiplicarse. En el Nuevo Testamento agrega que las relaciones sexuales deben ser reservadas para el vínculo pleno del compromiso matrimonial entre un solo hombre y una sola mujer. La Biblia establece un diseño divino para la sexualidad, basado en una relación entre un hombre y una mujer dentro del pacto del matrimonio. En un mundo que redefine la moralidad, es crucial regresar a la palabra de Dios y preguntarnos, ¿cómo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios en temas de identidad y de sexualidad? Lo primero que quiero recordarte es que la santidad es un llamado que todos tenemos, no es una opción. Dios nos llama a vivir en santidad, no como un peso, sino como un reflejo de su amor, un reflejo de su carácter. La sexualidad es un regalo de Dios diseñado para reflejar su propósito y su verdad. Y este llamado a la santidad no es solo para algunas áreas de nuestra vida, sino para todas las áreas. No podemos tomar las partes de la Biblia que nos gustan y descartar las que nos desafían en nuestra forma de pensar y de vivir. Nuestra identidad no está en nuestras emociones o deseos, sino está en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 y 15 dice, así que vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Algo que también tenemos que saber es que la identidad en Cristo está por encima de nuestra identidad sexual. El mundo nos dice que nuestra identidad está en nuestra sexualidad, pero Dios nos dice que nuestra identidad está en Cristo. Si Dios nos creó, entonces Él sabe para qué fuimos creados. Nuestra verdadera identidad no está en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha declarado sobre nosotros. El enemigo quiere que definamos nuestra vida en base en nuestras tentaciones, pero la verdad es que todos luchamos con áreas de pecado. No es pecado ser tentado, el pecado es ceder y el pecado es vivir fuera del diseño de Dios. Por eso es que Dios nos recuerda en Romanos 12:2, no se amolden al comportamiento y las costumbres de este mundo, sino dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Jesús nunca rechazó a nadie. Nosotros tampoco rechazamos a nadie, pero tampoco aprobó el pecado. Su gracia es mayor que cualquier lucha, pero su verdad nos cambia. Me encantó una frase que escuché alguna vez de Priscilla Shirer, la actriz del Cuarto de Oración. Ella decía que Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Y es que nosotros podemos experimentar una verdadera libertad al estar en obediencia a Dios. Muchos creen que la libertad es hacer lo que uno quiere, pero la Biblia enseña que la verdadera libertad es vivir en la voluntad de Dios. No podemos llamarnos seguidores de Cristo y vivir en desobediencia. La verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la presencia de la obediencia. Cuando nosotros seguimos nuestra propia verdad, terminamos esclavizados al pecado. Pero cuando seguimos la verdad de Dios, encontramos plenitud. Gálatas 5:13 dice, ustedes fueron llamados a vivir en libertad, mis hermanos y hermanas. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. La cultura nos dice, si lo sientes, hazlo. Pero la Biblia nos dice, si es contrario a la palabra de Dios, resístelo. Si tú solo sigues a Cristo en las áreas que te convienen, no es a Cristo a quien sigues, te sigues a ti mismo. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos sometemos a Dios,
Él transforma nuestros deseos y renueva nuestra mente. Colosenses 3:5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. El amor de Dios siempre tiene un propósito redentor. Si bien la Biblia deja claro que ciertas prácticas son pecado, también deja claro que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayas corrido, qué tan sucio te sientas, qué tan pecador te sientas, la gracia de Dios siempre puede alcanzarte, puede limpiarte, y aunque tus pecados fueran rojos como la grana, Él los puede volver como blanca lana. Jesús nunca rechazó a los pecadores, pero siempre los llamó al arrepentimiento. La gracia sin arrepentimiento no es gracia, es permisividad. Y la verdad sin gracia no es verdad, es juicio sin amor. Y yo creo que Dios nos está llamando a ser puros, pero la pureza no es solo sexual, también es del corazón. Muchos piensan que la pureza solo tiene que ver con la sexualidad, pero en realidad es un estado del corazón. Recuerda que leímos Mateo 5:8, que Dios bendice a los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Entonces, la impureza comienza en la mente, antes de convertirse en una acción. Por eso la Biblia nos llama a renovar nuestra mente, a renovar nuestra manera de pensar, a dejar de pensar cosas que no son. No puedes vivir una vida diferente con la misma mentalidad de siempre. Cuando nosotros llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, en lugar de la influencia del mundo, empezamos a desear lo que Dios desea. Y yo sé, la santidad no es fácil, pero es posible. Muchos creen que vivir en santidad es imposible. En un mundo actual es difícil, ¿no? Lo que pasa es que tú no conoces mis tentaciones. Pero Dios no nos deja solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y su Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda a ser obedientes. Nos ayuda a vivir en santidad. Nos da la fuerza para resistir la tentación. Si nosotros queremos vivir en santidad, debemos rodearnos de personas que nos animen en la fe y alejarnos de aquellas que nos llevan a la impureza. Muéstrame tu círculo y comienza a pensar de qué personas te tienes que ir alejando. Porque la gracia, amigos, no es una excusa para pecar, es transformación. Dios nos llama a vivir en pureza, pero también nos da gracia cuando fallamos. No importa el pasado, en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Algunos me preguntaban, pero ¿cómo puedo vivir en santidad hoy? Lo primero, rinde tu vida a Cristo. Cada día. No podemos vivir en santidad sin su gracia. Todos los días necesitas rendirte a Dios. Lo segundo, llena tu mente con la palabra de Dios, porque lo que consumes determina lo que deseas. Tercero, rodéate de personas que te acerquen a Dios. Tener una comunidad es clave. Tener amigos que te ayuden en los momentos difíciles es importantísimo. Cuarto, cree que la santidad es posible. Dios no te llamaría a algo sin darte las herramientas para lograrlo. Y quinto, cuando falles, corre a Dios. Pero nunca te alejes. Su gracia siempre está disponible. Dios siempre te acepta con los brazos abiertos. Si Dios es el centro de tu vida, todo lo demás irá encontrando su lugar. Leamos Marcos capítulo 7, verso 24. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba y no pudo ocultarlo. Enseguida, una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que le expulsara el demonio a su hija. Como la mujer era gentil y nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Este pasaje me muestra la fe de una madre, que cuando una madre ora, Dios escucha. ¿Y qué hacía esta madre? Esta madre estaba intercediendo a Dios por su hijo. ¿Qué pedía? Que liberen a su hija.
de esos demonios que la estaban atando. Y hoy yo quiero unir mi fe a tantas mamás que piden por sus hijos, para que vuelvan a Jesús, para que sean libres de la cárcel, para que consigan trabajo, para que Dios los ayude a encontrar la persona que los va a acompañar por el resto de su vida. Madres que oran para que Dios proteja a sus hijos, para que Dios sane a sus hijos. Hay madres que oran y dicen: Dios, guarda a mis hijos. La fe perseverante siempre abre las puertas que parecen cerradas. Así que, mujer, no te canses de orar, aunque no te agradezcan, aunque ellos no sepan que tú oras por ellos. Tu fe encontrará una respuesta. Dios honrará tu fe. Así que tranquila, tú sigue orando, tú síguele pidiendo a tu Jesús por tus hijos y verás cómo Él responde. Verso 31. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea, a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo de un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre y después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Quiero que marques ese verso. Se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Jesús les dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que Él hace es maravilloso, hasta oír a los sordos, y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Jesús sanó a este hombre sordo y mudo. Tuvo un encuentro personal con él, un toque personal de Jesús transformó lo que parecía imposible en un testimonio que contar. Y es que Jesús siempre tiene formas creativas de sanar. Yo te pregunto hoy, ¿tú lo crees? Hoy Jesús puede hacer el milagro en la vida de tu hijo. Tienes que comenzar a orar para que Dios le dé la capacidad de hablar al que ahora no puede hacerlo. Y si hay alguien hoy que tiene un problema para oír y siente esa sordera, pídale a Dios: Señor, hazme oír. Quítame esto que me está impidiendo oír y hazme oír. Y si hay alguien que tiene un defecto al hablar, pídele a Dios: Señor, hoy desata mi lengua, destapa mis oídos, que hoy pueda escuchar tu palabra con mayor claridad. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, lo creo. Amén. Y continuamos. Marcos 8. En esos días se reunió otra multitud. De nuevo la gente se quedó sin alimentos y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y dio gracias por ellos. Los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas. Luego de que comieron, inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Qué tremendo, Marcos 8, versos del 1 al 10. Y quiero decirte algo: si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer hoy en tu vida. Dios nunca se queda sin recursos para bendecirte. Lo poco que tú tienes en las manos de Jesús es más que suficiente.
Yo veo el día de hoy a Dios proveyendo para tus necesidades diarias. Así que confía en que Él suplirá lo que tú necesites, lo que te haga falta. Cuando tú crees, cuando tú buscas, cuando tú confías en Dios, Dios siempre responde. Salmo 41, versos del 1 al 13. Esta es una oración. ¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! El Señor los rescatará cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida y los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Quiero que marques ese verso. A ti que estás con ataques de ansiedad, quiero que marques ese verso y le digas a Dios, Señor, devuélveme la salud. El verso 3 dice que Dios es el que atiende cuando están enfermos. A veces nosotros cuando enfermamos decimos, no, pero nadie me atiende, nadie me visita, no hay nadie conmigo. Pero tú sabes que cuando tú estás enfermo, quien está ahí contigo en la cama, quien está ahí contigo pasando la enfermedad, es el Señor. Verso 4 dice, oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado, pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes. Y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi peor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Este Salmo 41 nos muestra que Dios es el refugio para quienes enfrentan enfermedad, traición y angustia. Los versos del 1 al 3 nos muestran cómo Dios bendice a los que cuidan de los débiles. ¿Y sabes qué? Dios siempre mira con agrado a los que tienen un corazón generoso. Cuidar a los débiles es reflejo del carácter de Dios. Y Él promete protección, Él promete provisión para aquellos que lo hacen. El propósito de la vida no es vivir para uno mismo, sino reflejar la gloria de Dios con cada acto de amor. Así que, si tú puedes ser un instrumento de bendición, hazlo. Ten un acto de bondad que abre más puertas que 1000 palabras. Versos del 4 al 9 nos muestran que Dios sostiene a los que confían en Él, en la enfermedad y en el dolor. A David no solamente estaba enfermo, sino que lo habían traicionado sus amigos, pero él permanecía firme. El enemigo susurrará mentiras para que creas que Dios se olvidó de ti. Pero la verdad es que Dios siempre pelea por ti. La prueba no define tu destino. La fidelidad de Dios sí. Él no te ha olvidado. La gente te puede haber olvidado, pero Dios nunca te olvida. Dios está contigo en medio de esta enfermedad y te sacará sana. Te sacará sano de esta enfermedad. Cuando tú te aferres a la verdad de Dios en medio de la batalla, descubrirás que su gracia siempre será suficiente. Así que la alabanza en medio de tus problemas es el mayor acto de fe. No esperes a que todo esté bien para levantar tus manos y alabar a Dios. Dios ya está obrando allí en esa sala de hospital. Dios ya está obrando allí en tu habitación donde tú escuchas mis mensajes, pero estás postrado en cama. Estás recuperándote de tu operación. No estás sola. Dios está contigo. Dios pelea por ti. Dios te defiende. Dios es tu protector de todas las personas que pensaron mal acerca de ti. Dios está contigo. Leamos Proverbios capítulo 10, versos del 15 al 16. La riqueza del rico es su fortaleza, la pobreza del pobre es su ruina. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. En estos versos, Salomón nos habla sobre la relación entre el dinero, la justicia y el destino de cada persona. Y nos recuerda nuestra verdadera seguridad
que no está en lo que nosotros tenemos, sino en quién somos delante de Dios. ¿Dónde está entonces nuestra verdadera fortaleza? El rico pensaba que su fortaleza estaba en el dinero. Para los ricos, su dinero era un muro protector, mientras que los pobres pueden sentirse sin esperanza. Lo cierto de todo es que la verdadera seguridad no proviene de las riquezas, sino de Dios. Cuando nosotros confiamos más en el dinero que en Dios, nos volvemos vulnerables. Pregúntate hoy, ¿estoy poniendo mi confianza en mis recursos o en la provisión de Dios? Y lo segundo que dice este verso, el verso 16, que las ganancias de los justos realzan sus vidas. Entonces, los justos usan sus recursos para honrar a Dios, para bendecir a otros, para crecer en sabiduría, mientras que los perversos usan su dinero con fines egoístas, lo que eventualmente los lleva a la destrucción. La generosidad no se trata de cuánto tienes en el bolsillo, sino de lo que tienes en tu corazón. Dios a nosotros nos da recursos no solo para nuestra comodidad, sino para que seamos de bendición para otros. Hoy decido ser de bendición para otros. ¿Qué vas a decidir tú? Día 56, check. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que esta lectura haya sido de bendición y de edificación para tu vida y que cada día sigamos creciendo en nuestra relación con Dios. Pero antes de despedirme, quiero enviar unos saludos y bendiciones especiales a quienes están celebrando años el día de hoy. Primero, les quiero dedicar un verso. En Números capítulo 6, versos del 24 al 26 dice: el Señor te bendiga y te proteja. El Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. El Señor te muestre su favor y te dé paz. Feliz cumpleaños y muchas bendiciones para Ángela Guerrero desde España, para Lucero González de Perú, para Carmen Martel, para Janet Olmos, para Laura desde Nueva York, para Diana María Mora desde Santander, Colombia, para Lucero López, para Lucero González, para Elvia Celada desde Virginia, Estados Unidos, para Diana Torres de Colombia, para Génesis Andrea Castaño Herrera. Que el Señor les conceda un año lleno de amor, lleno de sus bendiciones, de crecimiento en la fe y que puedan verlo obrar en cada paso que dan. También quiero enviar saludos a fieles oyentes que nos acompañan cada día, a Stacy Arias Pimentel de Costa Rica, un fuerte abrazo, saludos a Sofía Ovares de 11 años desde Costa Rica, que también me está escuchando, muchas gracias por estar aquí, a Derek de México, bendiciones para ti, y a Fermina Álvarez que cumplió 9 añitos hace poquito y sé que también escucha junto a su mamá el podcast. Y un saludo muy especial, con gratitud en mi corazón, a Dani Morales, el creador de la canción La Biblia en 365 días. Gracias, querido Dani, porque lo que Dios puso en tu corazón está bendiciendo a miles de personas que, como tú y yo, queremos cada día ser más amigos de Dios. Y finalmente, quiero enviar un saludo de aniversario del primer año a Paul y Zaida, que celebran sus primeros 365 días juntos. Que Dios cuide su matrimonio, les conceda muchos más años de amor y de propósito en él. Y por último, quiero decirle a Uriel que estoy orando por su salud para que esté restablecido. Nos encontramos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga a todos y gracias. Nos vemos el día de mañana, día 57, Dios primero. No olvides compartir este episodio y seguirme en mis redes como Wendy Necio Sub. Hasta pronto. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.